Aprovechando los festejos, algunos trabajadores como Luis Reyes Rosado ofrecieron sus servicios de pintura, mantenimiento y elaboración de lápidas y esculturas. Hay mucho trabajo de pintura ahorita. Ahí está viniendo toda la gente y sí, también la gente quiere que se le haga mayormente pura pintura. Sí, porque como vienen bastantes familiares, pues quieren que se haya pintado para que puedan, ¿cómo se llama? Para que los demás vengan y pongan flores, veladoras y todo. Y es como sus 10 santos de los difuntos cada año. Luis, quien desde los 7 años trabaja en el cementerio general, vivió sucesos inexplicables. En una ocasión, un joven de nombre Efraín le pidió pintar una tumba y al siguiente domingo a las 10 de la mañana, sus papás pagarían su trabajo. Resulta que llegan ellos y se paran junto a la tumba. Entonces agarré, me pegué y buenos días, jefe. De vez que ustedes son cumplidos, le digo, porque su hijo hace 8 días que vino. Me dijo que si no venía él, ustedes iban a venir a las 10 de la mañana. Y vi que se asustaron, me miraron a ver así. Y me dice, ¿y cómo es él? Me dice, es uno flaco, alto, moreno. Y me dice, ¿y cómo se llama? Pues se llama Efraín, me dio su nombre, se llama Efraín, sí, todo concuerda. Te digo dónde está trabajando. Pues la verdad, a mí me dijo que está viajando lejos, pero me dijo que trabaja aquí en la Carranza, en unos departamentos, en las oficinas que hay allá. Y los sábados va a jugar una cascarita con sus amigos. Te lo voy a pagar, pero te voy a decir una cosa. Ese muchacho que tú viste, y todo sí es mi hijo. Así como tú me dijiste, alto, moreno, delgado, y cómo se llama, y dónde trabaja, y qué hace, todo concuerda. Pero te voy a decir una cosa. Ese muchacho hace un año que lo atropellaron en una moto, en un accidente murió. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.